La noche del 16 de noviembre de 2016 parecía una jornada más en la tranquila y opulenta comunidad de Wellington, en el condado de Palm Beach, Florida. El aire era fresco, las calles estaban sumidas en ese silencio suburbano que suele prometer seguridad, y las familias se preparaban para el descanso. Sin embargo, en el bloque 1100 de Enclave Circle, ese silencio fue desgarrado por un grito que ninguna madre debería emitir jamás. Nicola Barry, al entrar en la habitación de su hijo, no encontró el descanso de un joven de 21 años, sino una escena que desafiaba cualquier descripción lógica. James Barry, su hijo, yacía en un charco de sangre, víctima de una furia ciega y violenta. El 911 recibió la llamada a las 10:11 p.m., y lo que quedó grabado en las cintas de la policía es el testimonio de la desesperación más pura. «Alguien entró y apuñaló a mi hijo y está sangrando», gritaba Nicola, mientras el operador intentaba en vano calmar una situación que ya era irreversible. James presentaba múltiples puñaladas profundas en el pecho, heridas que sugerían no solo un ataque, sino una intención clara de aniquilación. La fuerza de los cortes y la cantidad de heridas de fuerza cortante en todo su cuerpo pintaban el retrato de un asaltante impulsado por un odio visceral o una psicopatía desatada. En ese momento, la pregunta no era solo quién lo había hecho, sino cómo alguien había podido penetrar la burbuja de seguridad de una de las zonas más vigiladas del condado para cometer semejante atrocidad. James Barry era un joven lleno de vida, conocido por su carisma y su futuro prometedor. Su asesinato no solo dejó un vacío en su familia, sino que sembró el terror en una comunidad que se sentía invulnerable. Wellington es famoso internacionalmente por sus competiciones ecuestres y su estilo de vida de alta gama. Ver este tipo de violencia gratuita en sus calles era algo inaudito. La policía de Palm Beach se enfrentaba a un misterio absoluto en las primeras horas. No había signos de entrada forzada, no faltaban objetos de valor evidentes, y el ataque parecía personal, extremadamente personal. La hazaña con la que James fue atacado indicaba que el asesino no buscaba dinero, buscaba su vida. Nicola Barry describió haber visto a una figura huyendo, pero la oscuridad y el trauma dificultaron una identificación inmediata. El rastro de sangre en la alfombra y la disposición del cuerpo sugerían una lucha desesperada, una batalla final por la supervivencia que James, lamentablemente, perdió en la soledad de su propio santuario. La investigación inicial se centró en el círculo cercano de James. En los casos de apuñalamientos tan íntimos y violentos, el culpable suele ser alguien conocido. Los detectives comenzaron a reconstruir las últimas horas del joven. ¿Había tenido problemas con alguien? ¿Alguna deuda? ¿Algún desamor? ¿Alguna envidia oculta tras una sonrisa amistosa? La comunidad de Wellington, usualmente cerrada y privada, se vio bajo el microscopio de los investigadores forenses. Recolectaron huellas, revisaron cámaras de seguridad de los vecinos y analizaron cada gota de sangre que no perteneciera a la víctima. El proceso fue lento y tortuoso. Durante semanas, el miedo se apoderó de los residentes, quienes cerraron sus puertas con doble llave, preguntándose si un asesino en serie o un intruso aleatorio todavía merodeaba por los jardines perfectamente cuidados de Enclave Circle. Sin embargo, la ciencia forense estaba a punto de revelar una verdad mucho más inquietante. El monstruo no era un extraño que saltó la valla, sino alguien que James pudo haber considerado, en algún momento, un igual. El punto de inflexión llegó con los resultados de ADN. En la escena del crimen, los peritos encontraron rastros biológicos que no correspondían a James ni a su madre. Tras meses de análisis exhaustivo y comparación de perfiles, el nombre de David Nielsen emergió de las sombras. Nielsen no era un extraño, era un antiguo compañero de clase de James. La revelación fue un golpe demoledor. La idea de que un joven pudiera entrar en la casa de un conocido y apuñalarlo sistemáticamente hasta la muerte planteaba preguntas profundas sobre la salud mental y la naturaleza de la maldad en la juventud contemporánea. ¿Qué pudo haber llevado a David Nielsen a cruzar esa línea? Los fiscales argumentaron más tarde que Nielsen había estado planeando el ataque, movido por una mezcla de obsesión y resentimiento. No fue un robo que salió mal, fue una ejecución premeditada, ejecutada con una frialdad que contrastaba con la violencia caótica de las heridas.
El juicio de David Nielsen, que se prolongó debido a retrasos procesales y la complejidad de las pruebas, se convirtió en un estudio clínico de la traición. Durante las audiencias, se revelaron detalles escalofriantes. Nielsen había estado vigilando la casa, conocía los movimientos de la familia. El día del asesinato, se aseguró de entrar cuando James estaba vulnerable. La fiscalía presentó pruebas de que Nielsen no solo apuñaló a James, sino que continuó atacándolo incluso cuando éste ya no podía defenderse. La defensa intentó argumentar problemas de salud mental, pero el nivel de planificación, el hecho de llevar un arma, de ocultar su identidad y de intentar deshacerse de las pruebas, pintaba la imagen de un individuo que sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La condena de Nielsen a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2023 trajo un cierre legal, pero la cicatriz en Wellington y en la familia Barry nunca cerrará del todo. Analizando este caso desde una perspectiva estratégica, vemos una falla sistémica en la percepción de seguridad de las comunidades de clase alta. El caso de James Barry demuestra que las puertas cerradas y los vecindarios vigilados no ofrecen protección contra las amenazas que nacen dentro de los mismos círculos sociales. La criminología moderna llama a esto violencia por proximidad, donde el agresor utiliza su conocimiento del entorno para burlar las medidas de seguridad tradicionales. Además, el papel de la tecnología forense fue determinante. Sin los avances en la recuperación de ADN de contacto y el análisis de rastros microscópicos, es muy probable que este caso se hubiera enfriado, dejando a un asesino peligroso libre para atacar de nuevo. La resolución del caso Barry subraya la importancia de la persistencia en las investigaciones de homicidios, incluso cuando las pistas iniciales parecen evaporarse en la niebla del trauma familiar. Las repercusiones de este crimen se extendieron más allá de Florida. El caso fue citado en debates sobre la seguridad en campus y comunidades juveniles, resaltando cómo las disputas triviales o los problemas psicológicos no tratados en jóvenes adultos pueden escalar a niveles de violencia extrema. En un mundo donde las redes sociales a menudo ocultan las verdaderas intenciones y el estado mental de las personas, el asesinato de James Barry sirve como un recordatorio sombrío de que la verdadera cara de alguien puede estar oculta tras una fachada de normalidad suburbana. Las proyecciones futuras para la seguridad residencial ahora incluyen no solo cámaras y alarmas, sino una mayor conciencia sobre la salud mental y la resolución de conflictos en el entorno inmediato. La tragedia de los Barry ha impulsado cambios en la forma en que el condado de Palm Beach maneja las respuestas a crisis y el apoyo a las víctimas de crímenes violentos, buscando que ningún otro padre tenga que pasar por el horror de esa noche de noviembre. Para concluir, la historia de James Barry es un relato de pérdida, pero también de la incansable búsqueda de justicia. Nicola Barry, a pesar del dolor indescriptible de haber encontrado a su hijo en aquellas condiciones, se convirtió en un pilar de fuerza, exigiendo respuestas hasta que David Nielsen fue finalmente sentenciado. Este caso nos obliga a mirar más de cerca a quienes dejamos entrar en nuestras vidas y a cuestionar la falsa sensación de seguridad que nos rodea. James tenía 21 años, un mundo de posibilidades y una familia que lo amaba. Todo eso fue arrebatado por una mano que alguna vez estrechó la suya. Mientras el nombre de James Barry es recordado por su luz, el de su captor queda sepultado en las sombras de una celda de Florida. Un recordatorio permanente de que, aunque la maldad pueda entrar sin invitación, la verdad siempre encontrará su camino hacia la superficie. Ahora queremos escucharlos a ustedes. Este caso ha generado muchas dudas sobre la seguridad y la psicología criminal. Primero, ¿creen que las comunidades cerradas como Wellington crean una falsa sensación de seguridad que hace que las personas bajen la guardia ante conocidos peligrosos? Segundo, ante la brutalidad del ataque de David Nielsen, ¿consideran que la cadena perpetua es un castigo suficiente o debería haber penas más severas para crímenes de tal saña? Tercero, ¿qué señales creen que se pasan por alto cuando un conocido se convierte en un agresor potencial? Sus comentarios son fundamentales para entender la percepción de la justicia hoy en día. No olviden suscribirse y activar la campana para más análisis profundos de casos que conmocionaron al mundo.